Querido amigo Horacio, felicitaciones. Realmente lo que debes sentir vos como ser humano, la tranquilidad que produce la conciencia cuando uno vive los momentos que me imagino te toca vivir, disfrutar, compartir, no tiene nombre. Mi enorme agradecimiento de haberte conocido en este camino de la vida y todos mis afectos. Estuve conversando con una persona de Mar del Plata y hablaba también de vos. O sea, la vida me sorprendió con muchas cosas y realmente la amistad, el cariño, el respeto, la dignidad que hace a los hombres de bien, vos sos un grande realmente. Un fuerte abrazo. Dios y la Virgen te iluminen y te protejan siempre. Hola Benito, bueno, muy amable por tus sentidas y sinceras palabras, conceptos. Y bueno, lo mismo, te aprecio mucho y esta es una lucha de muchos años. Vos lo has dicho. La tranquilidad de conciencia, como decía San Pablo, por lo menos haber librado el buen combate. Y será de Dios la victoria o no, pero por lo menos quedó bastante semilla que empezaron a fructificar y que si Dios quiere van a ser, digamos, partícipes de este gran cambio que necesita el mundo y la Argentina, en especial la Argentina. Está llamada a ser una nación predilecta por Dios y la Virgen. Lo mismo te deseo para vos. Un abrazo. Querido amigo, pasáselo a Roberto Sama, que tal vez
conoció personalmente, en fin, es un mundo muy especial. Horacio Ricciardelli es una de las personas, a pesar de sus años, tiene fuerte experiencia geopolítica y es un gran amigo del alma. Fuerte abrazo, chao. Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, con día feo, espantoso acá. Yo Terrible, vivo en terrible. Chapadmalal, hace un viento acá Ah, que no te imaginas. yo estoy en Mogotes, así que ahí en el Faro, así que Ah, sí, es más o menos terrible. cerca. Sí, sí, es terrible. Pero bueno, hay que aguantar. Sí, sí, Menos mal parece que que no aquí. tenemos que salir, No, sí, es terrible. que habría que ir a la facultad. Yo, no, no, por suerte. Vamos llevando esto, se va cada vez complicando más, cada vez se va haciendo más. Sí, es pesada, sí, es pesadonga, sí, es muy pesada. Sí, a mí Yo me voy pasa de... que, no, es terrible. Yo esta materia la dejé, me faltan 5 materias en total, con esta 4, digamos. Y te digo, cometí el error de no hacerla cuando hice elementos en su momento y fue un Es lo error que estoy terrible. haciendo yo, claro, es lo que estoy haciendo. Yo empecé el año pasado. Yo Claro, hice eso, como di procesar el cuatrimestre pasado, bueno, me fue muy, muy bien, la verdad. Y dije, no, hago esta si me permite, porque tenés más o menos fresco, si no, claro. esto eh, se No, complica no, yo no. mucho. Terrible, me está costando mucho porque. Y esta me traba las tres de las últimas. Las tres. Uy, qué lástima. Y claro, Ah, bueno, pues yo ya tengo que hacer estás los ahí, dos, ya estás los dos ahí. seminarios y las prácticas, ¿no? Pero me traba esta. Vamos a ver qué pasa. Y Y bueno, pues ya estás el ahí, cuatrimestre está pasado bien. la quise hacer en la otra comisión, no pude, tuve que dejar antes del primer cuatrimestre, porque me tuve que ir por temas de Y trabajo sí, y pasan no cosas. pude. Así que vamos a ver. Y sí, sí, se complica. Y bueno, sí, seguro que sí. Hay que tratar de ir al día lo más posible, ese es para mí el secreto.
¿Qué querés? Buenas tardes. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me Hola, escuchan buenas bien? tardes, ¿Me ven doctor. bien? Sí, se lo escucha. Buenas Hola. tardes. Sí, doctor. Sí, se escucha. ¿Estoy bien? ¿Estoy más bonito, más feo? Buenas tardes. Bueno, Se cortó el pelo, ¿no? no. Debe ser que me peiné hoy, a lo mejor. No, parece. Ah, bueno, eso es otra cosa. Claro. Bueno, vamos a empezar con la unidad 7. No sé si dijimos algo ya la clase pasada, pero vamos a arrancar con, doy por terminada la bolilla anterior y arranco con la bolilla 7. Hoy vamos a hablar de, esta bolilla incluye dos temas, que se refieren los dos a la cuestión de prueba. Y hay dos tipos de prueba para ver. Una es la prueba confesional y la otra es la prueba de testigos o prueba testimonial. Yo creo que nos quedan 3 clases, si no estoy equivocado. Hoy es 9, creo que nos queda la clase del 16, nos queda la clase del 23 y la clase del 30, pero si el parcial es el 2, seguramente nos quedan 2 clases entonces. Nos quedan la del 16 y la del 23, que es suficiente. Entonces hoy vamos a terminar con la prueba confesional y las 2 clases siguientes las vamos a dedicar a hablar un poquito de la prueba testimonial, que son 2 tipos de prueba muy importantes. Bueno, como dije, el jueves 30 no creo que tengamos clase, porque si el parcial es el día 2, pero me parece que el día 2 cae sábado, así que no sé el viernes o si se tomará el lunes siguiente. Es el día de todas sábado, maneras, la doctor. semana anterior, el día sábado, bueno, no creo que lo tomen el sábado. Sí, lo toma el Sí, día sábado. se organizó el día sábado, doctor, para no hacer aglomeración de personas en la facultad. Ajá, está El bien. doctor del está bien, Cerro ya claro, lo confirmó. claro, porque es presencial, sí, está bien, está bien. Bueno, vamos a tener el gusto de vernos personalmente entonces. Sí. Así que, bueno, entonces desde ya les digo, a nosotros nos quedan 2 clases. Nos queda entonces la del día 16 y la del día 23. Yo el día 30, si el sábado vamos a tener el parcial, obviamente que el jueves no los voy a hacer venir a clase y les voy a dar el tiempo para que puedan estudiar o repasar. Bueno, vamos a empezar entonces con la prueba de confesión. Ya habíamos hablado, no es mi tema en especial, pero voy a refrescar un poquito la memoria para que sepamos de qué estamos hablando. Ustedes recuerdan que hay un artículo, el 357, 358 y siguiente del Código, que dice que cuando existen hechos conducentes y controvertidos entre las partes, a pedido de una, o puede ser de oficio por el juez, se resuelve entonces abrir la causa a prueba. También se había dicho que el ofrecimiento de la prueba, el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de prueba, variaba según el tipo de proceso, y habíamos dicho que en el caso del proceso sumario, del proceso sumarísimo, el ofrecimiento de prueba se hace con la interposición de la demanda o con la contestación o con la reconvención o contra. En cambio, en el proceso ordinario,
el ofrecimiento de la prueba, y ojo con esto, anoten o graben, no me molesta, lo digo porque siempre se equivocan, el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de prueba en el proceso ordinario es dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Digo esto porque siempre dicen que el ofrecimiento de la prueba es dentro de los 10 primeros días, y no es así. Es dentro de los 10 primeros días que se cuentan a partir de que queda firme el auto de apertura a prueba. Ustedes ya habrán visto prueba y ya sabrán entonces que hay una posibilidad de oponerse y que de esa oposición se corre traslado y después en definitiva resuelve el juez. Y en ese caso, la apertura a prueba puede quedar firme pasados 30 días, 50 días, 20 días, 15 días, depende de la rapidez con que el juez resuelva esta cuestión de la oposición o declare la cuestión como de puro derecho. Entonces, insisto, plazo para ofrecer la prueba en el proceso ordinario son 10 días a partir del momento que queda firme el auto de apertura a prueba. Digo esto porque vamos a hablar de prueba casualmente. Entonces, vamos a empezar con la prueba de confesión. ¿Qué es la prueba de confesión? En realidad la confesión es una declaración de las partes. Declaración de las partes. Fíjense que no estoy hablando de terceros, estoy hablando solamente de las partes. Con lo cual anticipo entonces que las únicas personas que pueden intervenir como sujetos de una prueba de confesión son las partes y no un tercero. Los terceros, en todo caso, podrán ser testigos. Y acá encontramos la primera diferencia entre lo que es un testigo y lo que es una prueba de confesión. Entonces decía, es una declaración de las partes. Pero esta declaración de las partes tiene una particularidad que le es propia. Decimos entonces que la confesión es una declaración de las partes, pero que tiene la particularidad de ser desfavorable para la persona que confiesa y ser favorable para la contraria. Repito, declaración de las partes que tiene la particularidad de que esa declaración es desfavorable para quien declara y es favorable para la contraria. Esa es la particularidad de la prueba de confesión y que la distingue absolutamente de que cualquier otro tipo de declaración, donde el declarante va a contestar de acuerdo a su conveniencia. Acá no. Acá la prueba confesional se trata entonces de una prueba que es una declaración donde lo que intenta la contraria es que el declarante lo haga en forma desfavorable para él y favorable para la otra parte. El programa dice diferencia con la admisión. Bueno, hay una diferencia que es muy notable y se trata precisamente de lo conceptual, porque una admisión es solamente eso, es una admisión. Por ejemplo, cuando la parte admite los hechos invocados por la contraria. Pero esto es un acto procesal de alegación, donde justamente una parte admite como ciertos, total o parcialmente, los hechos invocados por la contraria, sea en la demanda o en la contestación de la demanda. Pero es precisamente eso, es un acto procesal de alegación, no es una declaración. Y tampoco tiene la particularidad de que sea desfavorable para uno y favorable para el otro, porque yo puedo admitir como cierto uno de los hechos invocados por la contraria, en su detalle de hechos y antecedentes, que por allí coincide con lo que estoy diciendo yo, con lo cual lo que reitero es esa coincidencia y lo admito, no lo voy a negar. Y esto hace que haya una diferencia sustancial con la prueba de confesión. Y por otra parte, insisto, la admisión de los hechos no es una prueba, ni siquiera es un medio de prueba, ni un modo tampoco de prueba. Es solamente eso, es un acto procesal, un acto procesal de alegación.
pero nada tiene que ver con una prueba. En cuanto a la naturaleza jurídica de la confesión, bueno, solamente es un medio de prueba. Yo la vez pasada, creo que en la clase anterior, les había hecho un comentario con respecto a los medios y los modos de prueba. El medio de prueba tiene la relación de continente y el modo de prueba tiene la relación de contenido. Es decir, ¿perdón? ¿Me hicieron alguna pregunta? Sí, yo, un ejemplo de admisión, por favor. ¿Cómo? No te escucho, repetime, por favor. Un ejemplo de admisión. Sí, un ejemplo de admisión es, por ejemplo, cuando yo contesto una demanda donde se me demanda a mí por daños y perjuicios. Y donde, por ejemplo, me dicen que hemos tenido una colisión entre dos vehículos en la esquina de la Facultad de Derecho, en la calle 25 de Mayo y en la calle Intercepción con la calle Hipólito Yrigoyen. Esto es lo que dice el actor, y yo he demandado, digo, es verdad lo que dice el actor. Efectivamente, yo venía por la calle 25 de Mayo con mi automóvil, marca tal, color tal, modelo tal. Era efectivamente un día viernes y eran las 10 de la mañana y el tiempo estaba bueno. Y cuando llegamos a la intersección de la esquina de Hipólito Yrigoyen, el señor, o sea, mi contraria, o sea, el actor, cruzó el semáforo en rojo. Bueno, acá tenés un hecho de admisión. Estoy diciendo, admitiendo parcialmente, que efectivamente tuvimos un encuentro. Efectivamente coincido con la hora, con el día, con el estado del tiempo. Coincido que yo venía manejando mi automóvil, pero esto no es una cuestión que a mí me desfavorece. Al contrario, yo relato mis hechos, alego mis hechos, y de pronto hay una admisión parcial de los hechos invocados por el actor, pero que no me perjudica y tampoco lo beneficia a él. Simplemente admito algunos de los hechos invocados por el actor en su demanda, que no tiene nada que ver con la confesión. ¿Se entendió esto? O sea, sería lo contrario de lo que es la confesión, porque me desfavorece cuando yo... ¿Cómo? Sería lo contrario de la confesión. Precisamente por eso el programa lo pide y digo cuál es la diferencia con la admisión. La diferencia es que la confesión es una declaración de parte. La confesión tiene la particularidad de que al confesar es desfavorable para mí, que estoy confesando, y es favorable para la contraria. En cambio, la admisión no es una prueba, tampoco un medio de prueba. La declaración sí es un medio de prueba, es una de las pruebas previstas por el Código de Procedimiento. Entonces, hay varias diferencias. La primera diferencia es que la admisión no es un medio de prueba, para nada. Y la segunda diferencia es que la admisión de algunos o varios de los hechos relatados por la contraria, en modo alguno me perjudican, al contrario. Hasta me pueden llegar a favorecer. ¿Se entendió eso? Bueno, seguimos entonces. Decía, la naturaleza jurídica de la confesión precisamente es que es un medio de prueba. Yo les había hablado en la clase pasada de la diferencia entre medios de prueba y modos. En realidad, los modos de prueba forman parte de los medios de prueba. Por ejemplo, la prueba de informes, ¿qué es? Es un medio de prueba. ¿Y cuál es el modo? Y por ejemplo, a través de un informe, y de un informe de un oficio de un informe. Entonces ese es el modo como llevo adelante este medio de prueba que sería la prueba de informe. Entonces, naturaleza jurídica de la confesión, como de cualquier otra prueba, es que se trata de un medio de prueba. En cuanto a los sujetos y al objeto, como dije, los únicos sujetos que intervienen en esta prueba de confesión son las partes. Un tercero no puede ser sujeto incluido en la prueba de confesión. Solamente lo hacen las partes. Y refresco un poco la memoria, porque por ahí puede ser una pregunta de examen un poco capciosa, es cierto, pero la clase pasada vimos prueba anticipada.
y vimos diligencias preliminares. Y vimos que las diligencias preliminares y las pruebas anticipadas la podíamos pedir antes de iniciar el proceso. Entonces, ¿la prueba de confesión se puede realizar antes de iniciar el proceso? No. No. ¿Por qué? Y porque no hay partes. Porque si el proceso todavía no se ha iniciado, no hay actor ni hay demandado. Y como dije, la prueba de confesión solamente pueden intervenir en calidad de sujetos las partes. De modo entonces que si no hay parte, no hay prueba de confesión. Y cuando hay una diligencia preliminar o una prueba anticipada antes de iniciar el proceso, no hay proceso y en consecuencia no hay partes. Si no hay parte, no hay confesión, porque los únicos sujetos que pueden intervenir en la prueba de confesión son las partes. Bueno, el objeto de la prueba de confesión está dirigido a hechos pasados, no presentes, hechos pasados. Hechos que además son personales, que además son verosímiles y que además son controvertidos. Repito, el objeto de la prueba de confesión versa sobre hechos pasados, no hechos actuales. Además, hechos verosímiles, es decir, hechos ciertos, concretos. Además, son hechos personales, por eso solamente pueden intervenir las partes. Y además tienen que ser controvertidos. Cuando nosotros hablamos muy rápidamente en la clase pasada, y lo voy a refrescar aunque no es un tema mío, hablamos de hechos conducentes y controvertidos. Es la única forma en que se puede admitir una apertura a prueba. ¿Por qué? Porque los hechos pueden ser conducentes o inconducentes. Son conducentes cuando los hechos tienen un nexo casual o causal con la cuestión de fondo que intentamos resolver en estos juicios. Entonces son conducentes. Si no tienen absolutamente nada que ver, son hechos inconducentes y en consecuencia no pueden ser objeto de prueba. Pero también puede haber hechos conducentes que son coincidentes o que son controvertidos. Si el actor y el demandado están diciendo lo mismo, no tendría ningún sentido un dispendio jurisdiccional con una apertura a prueba del proceso para discutir cosas o hechos respecto de los cuales no hay ninguna disidencia. Al contrario, hay coincidencia. Entonces, ¿qué puede ser objeto de prueba? Solamente un hecho controvertido, pues si no, no tendría sentido. Por eso, cuando ustedes vean pruebas, y ya no lo vieron, van a ver que la apertura a prueba, dentro de los primeros 5 días, puede ser objeto de una oposición por parte de alguna de las partes, o por las dos. Porque entonces yo puedo decirle, señor juez, lo que está diciendo el demandado es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, actor. De manera que hay hechos acá que son conducentes, pero son coincidentes. Entonces no resulta necesario la apertura a prueba. Declare la cuestión como de puro derecho, porque los dos decimos lo mismo. Acá lo que tiene que definir usted a quién le asiste el derecho. A mí que venía por la derecha o a la contraria que venía por la izquierda, de acuerdo a la oportunidad y circunstancias y particularidades del caso. Entonces el juez lo que va a hacer, va a declarar la cuestión como de puro derecho y su sentencia se va a limitar solamente a decir a quién le asiste el derecho. No es el caso que estamos hablando. Estamos hablando de una prueba y en consecuencia tiene que haber hechos controvertidos. Por eso el objeto de la prueba de confesión, repito, son hechos pasados, no presentes, mucho menos futuros, hechos personales, no hechos de terceros, hechos controvertidos y además verosímiles. Clases de confesión. Profesor, una consulta. Sí. En cuanto a los hechos presentes, ¿puede llegar a ocurrir que se esté en ejecución, digamos, una situación y puede versar sobre un hecho presente, una usurpación de un terreno o algo así? ¿Podría ser una confesión de un hecho presente? No, nunca va a ser un hecho presente, eso es un hecho pasado, porque estamos hablando de una usurpación.
y mientras vos te diste cuenta que te usurparon el terreno y promoviste una demanda y el juez lo despachó y te contestan la demanda y vamos a tener un proceso que va a durar varios meses, cuando llegamos a la prueba de confesión, seguramente vamos a estar en el orden de los 6 o 7 meses a partir del momento que te usurparon el terreno. Por lo tanto, no es un hecho actual, es un hecho pasado. ¿Se entiende? Y aunque se siga ocupando, aunque esté todavía ocupado, ese inmueble sería un hecho pasado, lo admitimos al No, principio pero no estamos del... hablando... No, a ver, lo que vos tenés que entender es que estamos hablando del delito, estamos hablando del acto ilícito de ocupación de un inmueble que no es propiedad del ocupante. Y esto ocurrió en el pasado. Es actual también porque se mantiene vigente, pero el hecho en sí mismo no es presente, es un hecho pasado. A eso se refiere la prueba de confesión. Por eso hablo de hechos pasados. Nunca puede haber un hecho presente como un objeto de la confesión. En ese sentido hablamos de hechos pasados. ¿Se entendió esto? Sí, doctor, ahí entendí. Bueno. Estaba leyendo un apunte que decía, hablaba de este tema, pero entiendo lo que usted explicó recién. Bueno, entonces seguimos. Clases. Podemos distinguir distintas clases de confesión según el criterio que dé origen a esta clasificación, para distinguir distintas clases. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del lugar donde se preste esta prueba de confesión. Si esta prueba de confesión se lleva a cabo en los estrados del juzgado o en sede judicial, como ocurre en el 99% de los casos, se trata entonces de una prueba de confesión judicial. Mientras que si esa misma prueba de confesión se hace fuera del juzgado, entonces es una confesión extrajudicial. Entonces, atendiendo al lugar donde se presta, vamos a distinguir entre la prueba de confesión judicial y la prueba de confesión extrajudicial. La otra clasificación es en cuanto a la actitud de quien debe confesar, que ya vamos a ver cómo se llama. Y acá distinguimos dos grupos, la espontánea o la provocada. ¿Cuál es la espontánea? Y la espontánea es cuando la parte, motus propio, por su propia voluntad, dice, quiero confesar. Y entonces el juez ordena una prueba de confesión. Eso es espontáneo. Ahora, si la prueba de confesión es pedida por la contraria, que lo pueden hacer cualquiera de las dos partes, y de hecho, en la gran mayoría de los juicios lo hacen las dos partes. El actor pide prueba de confesión para el demandado y el demandado pide prueba de confesión para el actor. En este caso, quien ordena la prueba de confesión pedida por una o ambas partes es el juez. Entonces, en este caso no se trata de una prueba de confesión espontánea, sino que estaríamos en presencia de lo que sería una prueba de confesión provocada por las partes. Y luego tenemos, de acuerdo a la fuerza probatoria de la confesión y a la forma en que se lleva a cabo esa confesión. Y acá distinguimos dos, la expresa y la tácita. Y vamos a ver después cuándo se da una y cuándo se da otra. Adelanto lo siguiente. Si en el momento de confesar, que en realidad no se llama confesar, se llama absolver posiciones, el absolvente reconoce absolutamente todos los hechos que son objeto de esa confesión, estamos ante una confesión expresa. Mientras que la confesión tácita, también llamada confesión ficta, se llama así porque es una ficción creada por la ley. Un caso típico
la incomparecencia de alguna de las partes a la audiencia en la cual se va a llevar adelante la prueba de confesión. Si habiendo sido debidamente notificado no comparece, ahí se genera una presunción de la verdad de los hechos relatados por la contraria. Cuando digo presunción, significa que puede ser objeto de prueba en contrario, mientras que la prueba expresa no admite prueba en contrario. Acá el programa dice absolución de posiciones, concepto y oportunidad. ¿Cómo se lleva adelante? Ahora nos vamos a referir al trámite en sí mismo, al trámite o a la diligencia procesal, cómo se lleva adelante, cómo se practica entonces la prueba de confesión. La prueba de confesión, reitero, es pedida por una o por las dos. En la mayoría de los casos la piden las dos partes. ¿Cómo se lleva materialmente a cabo esto? Se lleva a cabo en forma escrita. En forma escrita. Y se hace a través de un escrito que se llama pliego de posiciones. Pliego de posiciones. Y este pliego de posiciones tiene una característica. ¿Cómo sería un pliego de posiciones? Bueno, el encabezamiento sería, por ejemplo, pliego de posiciones a tenor del cual habrá de declarar el actor, señor José Luis Rodríguez, en los autos caratulado José Luis Rodríguez con Fernando Iglesias sobre daños y perjuicios, expediente número tal que tramita ante el juzgado número 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Este es el encabezado del escrito. Es un ejemplo, lo pueden poner como quieran ustedes. Y a continuación hay un primer texto que dice por las generales de la ley. ¿Y qué implica las generales de la ley? Bueno, ustedes ya lo saben. Las generales de la ley implica que no hay relación de amistad, que no hay relación de parentesco, pero fundamentalmente que se presta juramento de decir verdad. Juramento de decir verdad. Y acá por ahí se les ocurre algo, porque en alguna oportunidad muy inteligentemente me lo ha preguntado algún alumno, me dijo, pero doctor, si acá alguien va a confesar, y va a confesar de manera que lo que diga va a ser perjudicial para él que está confesando y va a favorecer a la contraria, y además lo va a hacer con juramento o promesa de decir verdad, esto no es ilícito. Entonces yo le contesté, le dije, muy buena tu pregunta, porque en realidad acá estaríamos ante un caso donde habría una supuesta colisión de raigambre constitucional que dice nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo. Pero ¿qué pasa? Esto tiene vigencia para el derecho penal, no tiene vigencia para el derecho civil. De modo entonces que antes que me lo pregunten se los aclaro. Porque la característica es que yo declaro bajo juramento o promesa de decir verdad, y si no digo la verdad voy a entrar entonces en otro delito de perjurio. En consecuencia, si juro que voy a decir la verdad y lo que voy a decir me va a perjudicar, estaría declarando contra mí mismo. Sí, pero como estamos en el orden civil, esto no colisiona con ninguna nombre de raigambre constitucional, porque el hecho de no estar obligado a declarar contra mí mismo es una cuestión de índole y del fuero penal. Así que aclarado antes que me lo pregunten. ¿Cuál es entonces la oportunidad? Este pliego de posiciones, o la declaración, o la prueba confesional, generalmente se pide con la misma interposición de la demanda o con la contestación de la demanda. Esto es lo que ocurre en el 99% de los casos. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque hay un momento procesal para ofrecer la prueba de posiciones o la prueba de confesión. Y hay otro momento procesal para hacer el pliego de posiciones. ¿Qué son las posiciones? Las posiciones son no preguntas, como podría ser en un interrogatorio en relación a un testigo,
donde yo digo, por ejemplo, que diga el testigo dónde estaba el día 20 de octubre a las 17 horas. Y entonces el testigo va a decir, estaba parado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo. Y yo después le voy a decir, para que diga el testigo, qué es lo que vio parado en la esquina a las 17 horas. Y entonces el testigo va a decir, vi que hubo 2 automóviles que tuvieron un siniestro en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo. De modo tal que es un interrogatorio, le estoy preguntando al testigo. Y a través de las preguntas lo voy a ir llevando al terreno que yo quiero. En la confesión es exactamente lo contrario. En la confesión el pliego de posiciones está conformado por una serie de posiciones, precisamente, que a diferencia de las preguntas que componen un interrogatorio, no son preguntas, sino que son afirmaciones. Por lo tanto, cuando en el examen le preguntemos cómo es una posición, ustedes nos van a tener que decir son de carácter asertivo. No es que se pregunta, sino que se afirma. Primer carácter típico de la posición. El segundo carácter que tiene, o la característica de esta posición, es que cada posición se refiere a un solo hecho por vez. Solamente un hecho por vez. No puedo acumular 2 o 3 en una sola posición. Tengo que hacer uno. Después les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Otro carácter típico de las posiciones es que, además de ser afirmativas, además de referirse a un solo hecho por vez, la otra característica es que se refiere a cuestiones personales, o de personas cuya representación ostenta el que está confesando. Caso típico, una sociedad anónima. La sociedad anónima no puede ser objeto de una prueba de confesión en forma personal. Ustedes saben que se trata de una persona jurídica de existencia ideal, no de existencia física. Pero también es cierto que la sociedad anónima tiene directores, y también tiene vocales, y tiene tesoreros, y tienen contadores. Entonces la sociedad anónima tendrá que designar una persona para que la represente en esa absolución de posiciones que implica la prueba de confesión. Entonces, quien está contestando para responder esa posición, va a responder sobre cuestiones personales, personales de él no, personales de la persona jurídica que está representando. Entonces, ¿cómo se lleva adelante la prueba de confesión? A través de un escrito que se llama pliego de posiciones, que está compuesto por una serie de frases que son afirmativas, que relatan un solo hecho por vez y que se refieren a hechos personales de la persona que está confesando. ¿Cuáles son los sujetos? Pero ya no sujeto como parte, sino cómo se llaman. Así como los dos son parte, pero uno se llama actor y el otro se llama demandado, acá en la prueba de confesión también los dos van a ser partes, pero uno se va a llamar ponente y otro se va a llamar absolvente. Repito, uno se llama ponente y el otro se llama absolvente. ¿Quién es el ponente? El ponente es la parte que pidió la prueba de confesión, la parte que ofreció y ahora quiere producir la prueba de confesión. Y en consecuencia, es la parte también, el ponente, es la parte que confecciona ese escrito que se llama pliego de posiciones. ¿Y quién es entonces el absolvente? El absolvente es aquel que absuelve posiciones, que contesta las posiciones. Entonces, repito porque esto tiene que estar muy claro. Forma procesalmente hablando de la prueba confesional. Se hace por escrito, en una audiencia que el juez señala al efecto, se hace a través de un escrito, como dije, que se llama pliego de posiciones.
ese pliego de posiciones está confeccionado por el ponente, que es el sujeto o la parte que pide, que propone esa prueba confeccional, y es respondido por el absolvente, que es aquel que absuelve posiciones, es decir, que responde las posiciones propuestas por el ponente. Pregunto, ¿hasta acá se entendió? Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, entonces sigo. Entonces tenemos cómo se hace a través de un escrito. ¿Cómo se llama ese escrito? Y ese escrito se llama pliego de posiciones. Tiene una primera frase que dice por las generales de la ley, que es donde el juez le toma juramento a quien va a absolver esas posiciones, de que va a decir verdad, que va a actuar y va a formular esa absolución de posiciones bajo juramento o promesa de decir verdad. ¿Cuántas posiciones tiene un pliego? Las que sean necesarias. He visto pliego de 5 posiciones y pliego de 80 posiciones. Depende de la complejidad del proceso, depende de la complejidad de los hechos y antecedentes que yo esté dispuesto a autenticar y de alguna manera acreditar ante el juez. Pero pueden ser 5, 10, 20, 80. Digo entonces, el juez señala una audiencia. En esa audiencia van a participar las dos partes. Quien propone la audiencia, quien propone la prueba de confesión y quien es citado para absolver esas posiciones. De modo entonces que ustedes acá ya pueden advertir que si, como dije, en el 99% de los casos ambas partes piden la prueba de confesión, ambas partes van a ser ponentes y ambas partes van a ser absolventes, por turno, es cierto. Pero como los dos pidieron la prueba de confesión, los dos tendrán que presentar ese pliego de posiciones. Y los dos tendrán que hacer esas posiciones en forma afirmativa. De modo que primero será el actor quien hace las veces de ponente, presenta ese pliego de posiciones y responderá el demandado haciendo las veces de absolvente. Y luego se cambian las cosas. El que va a ser ponente es el demandado, porque ahora lo que vamos a hacer es abrir el pliego de posiciones que presentó el demandado, que va a ser el ponente. ¿Y quién va a ser el absolvente? El actor, que va a responder por ese pliego de posiciones confeccionado por el demandado. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Acá tenemos que distinguir dos cosas. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para ofrecer la prueba? ¿Y cuál es el momento procesal oportuno para llevar adelante, para producir esa prueba ofrecida? En principio, para el ofrecimiento, la prueba de confesión sigue el principio general de todas las pruebas. De modo que, si se trata de un proceso sumario o un proceso sumarísimo, tendrá que ofrecer esa prueba de confesión en el mismo momento de promover la demanda, si es el actor, o en el mismo momento de contestar la demanda. Es absolutamente igual. ¿Por qué? Y porque toda la prueba documental se acompaña y se ofrece con la promoción de la demanda o la contestación de la demanda, o con la promoción de la reconvención o contestación de la reconvención. Si se trata de un proceso ordinario, en este caso el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de la prueba confesional, en este caso como el resto de la otra prueba, será, como dije hace un momento, entre 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Esto, momento procesal oportuno para ofrecer la prueba. ¿Cuál será el momento procesal oportuno para producir esa prueba? Bueno, eso lo señala el juez. Ustedes saben que dentro del proceso lo que se hará, se ofrecerá. El juez deberá en un despacho proveer la prueba que ha sido ofrecida, rechazando aquella que considere innecesaria o impertinente a su juicio. Pero el resto de la prueba ofrecida
el juez tiene que proveerla. ¿Y cómo lo hace? Lo hace precisamente a través de un despacho, donde dirá, proveyéndose la prueba ofrecida por la parte actora. Y ahí dirá, informativa, líbrense los oficios solicitados en el punto tal de la demanda. Luego dirá, prueba confesional, señálase audiencia para el día tal, del mes tal, a tal hora, en la sede de este juzgado, notifíquese. Ese es el momento procesal oportuno donde el juez señala a su criterio una audiencia, ¿para qué? Para llevar adelante la prueba de confesión, donde, como dije hace un rato, habrá dos posiciones, un absolvente, un ponente, que luego se cruzarán, actor y demandado. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para el pliego de posiciones? Para hacerle el pliego, bueno, como ustedes quieran. Ahora, ¿cuándo es el momento procesal oportuno para presentar el pliego de posiciones? El momento procesal oportuno es, una vez proveída la prueba, en cualquier momento del proceso, pero como límite máximo, media hora antes, bien señalada por el juez. Repito, el momento procesal oportuno para la presentación del pliego de posiciones en sobre cerrado, tiene que ser en cualquier momento del proceso hasta media hora antes de llevarse a cabo la audiencia oportunamente señalada por el juez para producir la prueba de posiciones. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué media hora antes? Bueno, ahora se los voy a explicar. Dije que el pliego de posiciones eran escritos en forma asertiva, o párrafos hechos en forma asertiva. Entonces les voy a dar algún ejemplo. Yo necesito probar que el demandado venía por la calle Hipólito Yrigoyen, que cruzó el semáforo en rojo, que embistió mi automóvil y que además venía con una graduación alcohólica elevada. Digo cualquier ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo será mi pliego de posiciones? Y primero dirá, por la general de la ley. Posición 1. Para que jure como es cierto que es propietario del vehículo marca Peugeot, color blanco, modelo 2007, dominio tal, tal, tal y tal. Posición 2. Para que jure como es cierto que el día 20 de octubre del año 2020 a las 10 de la mañana transitaba por la calle Hipólito Yrigoyen en dirección a la Avenida Libertad. Posición número 3. Para que jure como es cierto que al llegar a la intersección de la calle Hipólito Yrigoyen con 25 el semáforo en rojo. Posición 4. Para que jure como es cierto que al cruzar con el semáforo en rojo embistió a mi automóvil marca tal, color tal, del año tal, dominio número tal. Y termino acá. El que está absorbiendo posiciones solamente debe responder por sí o por no. Repito, el que está absorbiendo posiciones solamente puede responder por sí o por no. Lo que no puede es quedarse callado la boca. O dice sí, claro, o dice... Doctor, tampoco puede decir sí, yo pasé el semáforo en rojo, pero, o sea, eso no, nada, ¿sí o no? No, pasé el semáforo en rojo. Después veremos por qué no. ¿Por qué pasó el semáforo en rojo? Porque el semáforo en rojo no se pasa en ninguna oportunidad. Podrá haber una atenuante, además hay un juicio penal, porque me dice, llevaba, qué sé yo, a mi hija de urgencia a la clínica, bueno, lo que sea. Pero tiene que contestar solamente limitándose a la afirmación, para que jure como es cierto que pasó el semáforo en rojo. Y la respuesta tiene que ser sí o no. Está bien la pregunta, porque el código de declaración
pero solamente podrá tenerlo en cuenta como un atenuante o no, pero no hace en sí a la prueba de confesión. Y este tipo de aclaración puede ser esa, por ejemplo, sí, pasé el semáforo en rojo, pero yo venía y el juez me va a decir, ¿pasó el semáforo en rojo, sí o no? Sí. Bueno, ahora, ¿qué me quiere decir? Y que en realidad yo no me di cuenta porque venía, dicho, porque me habían avisado que fulano tuvo un accidente, eso es otra cuestión. Pero es por sí o por no. Esta limitación de que sea por sí o por no, y que no agregue absolutamente nada, y tampoco puede consultar nada. Quien está absolviendo posiciones no se puede dar vuelta para ver al abogado diciéndole qué contesto. O sí, pero mire, déjeme ver un poquito que acá traigo unas... No, solamente se admite consultar con algún tipo de medio contable, por ejemplo, cuando la persona que está absolviendo posiciones es un representante. Es un representante de una persona jurídica de existencia ideal y que a lo mejor no intervino personalmente en el hecho que estamos discutiendo. Pero de alguna manera, la persona jurídica de existencia ideal tiene que tener. Y entonces él no puede tener en su memoria todo lo que ocurrió en el mes de octubre del año pasado en la empresa. Razón por la cual, antes de responder, podrá decirle al juez, pido autorización para ver un poco acá unos estados contables y responder. Entonces puede mirar el estado contable y responder sí o no, pero solamente en esos casos. Bueno, a ver, ¿qué más nos pide el programa acá? Oportunidad, sujeto, ponente, absolvente, pliego de posiciones. Les quiero comentar algo. Fíjense que recién yo les di un ejemplo de pliego de posiciones. Pero supónganse, yo digo, por ahí este tipo no viene, el absolvente, porque por ahí no se presenta. Después vamos a ver qué pasa cuando no se presenta. Entonces yo puedo preparar dos pliegos de posiciones. Un pliego de posiciones donde diga, para que jure como es cierto que tal día venía por la calle Hipólito Yrigoyen y cruzó en rojo el semáforo de la calle 25 de Mayo. Para que jure como es cierto que en ese momento embistió mi auto y le causó un daño en el lateral. Pero puedo llevar otro pliego de posiciones que también diga, para que jure como es cierto que el día 20 de octubre venía por la calle Hipólito Yrigoyen, pasó el semáforo en rojo de la calle 25 de Mayo a 180 kilómetros por hora. Para que jure como es cierto que además venía totalmente ebrio. Para que jure como es cierto que cuando embistió mi auto, lo hizo dar 5 vuelcos por el curso de la calle y entonces después veo, digo, ¿vino a la audiencia? Bueno, entonces pongo el primero, que es el más suave. No vino a la audiencia, bolsillo, y ahí sí, ahí le puse que lo pasó en rojo, 180 horas, ebrio, que hizo volcar mi auto 5 veces, etcétera, etcétera. Esa es la razón, chicos, por la cual el límite para el pliego de posiciones es hasta media hora antes de la audiencia señalada por el juez, para que no exista la posibilidad de que alguno vaya con 2 pliegos de posiciones y de acuerdo a la asistencia o inasistencia de la contraparte puede elegir uno u otro pliego para presentar, sino que hasta media hora antes hay que presentar el pliego de posiciones con un escrito y en ese escrito se pone cargo. ¿Sabe lo que es el cargo? Es el sello del juzgado donde se pone el día y la hora. Entonces le van a poner un cargo en el escrito y le van a poner un cargo en el sobre cerrado, que va a decir exactamente lo mismo, el día y la hora. ¿Se entendió esto de por qué media hora antes de la audiencia? Sí, sí, perfecto. doctor. Sí, Sí. doctor. Bueno, ¿alguien me quería hacer una pregunta recién? Sí. Entonces la absolución de posiciones
después tiene mucho más peso que, o es solamente para el juez como seguir las pautas y esperar que se den las pericias. Bueno, ahora te voy a responder porque es justamente el punto que sigue. Procedimiento de citación. A los ponentes y absolventes se los cita siempre por cédula. Al domicilio constituido, porque son partes, no son testigos. Hoy se hace en forma electrónica. Ustedes saben que hoy hay que constituir un domicilio físico, geográfico, legal, y hay que constituir un domicilio procesal electrónico, de manera que ahí irá la cédula al domicilio electrónicamente constituido. Entonces la situación, recepción y examen de este tipo de prueba. Es lo que hablamos recién. Se recibe por el juez y el secretario con la presencia de las dos partes, y también se labra un acta, donde se deja constancia de la fecha, la hora, y se van a noticiones la respuesta, el sí o el no. Eso lo hace el secretario del juez. Terminado la prueba de cuestión, si ahora el que confiesa es la contraria, se vuelve a hacer lo mismo, y el pliego de posiciones hace las veces de acta. Al costado se va poniendo sí, no, sí, 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 no, 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 lo que haya respondido el absolvente en relación a la pauta o a la posición propuesta por el ponente, y finalmente se cierra ese acta con el juez y el secretario. Y eso pasa a ser una prueba producida. Ahí me preguntaste vos, Pizarro, con respecto a ver qué pasa con la prueba. Bueno, mirá, acá lo que tenemos que ver es cuál es la fuerza probatoria, y ahí te vas a dar cuenta y vas a encontrar la respuesta a lo que me preguntaste. ¿Cuál es la fuerza probatoria de la prueba de confesión? Bueno, acá tenemos que distinguir, en principio, si se trata de una confesión expresa o si se trata de una confesión ficta o una confesión tácita. ¿Qué es una y qué es otra? La prueba de confesión ficta o la prueba de confesión es prueba cuya género está dado por la inasistencia o la incomparecencia de la parte citada a prestar declaración. O sea, quien tenía que hacer las veces de absolvente no vino a la audiencia. Bueno, si no vino a la audiencia, obviamente, lo que va a ser la parte que propuso la prueba de confesión, que entregó el pliego de posición, lo que va a decir entonces, va a decir, señor juez, pido que se abra el pliego de posiciones, que se lean esas posiciones y que se deje constancia de la incomparecencia del citado. Y que estamos en presencia de una ficción que se llama confesión en rebeldía, sin causa. Es un auto ayer y tengo quebrado, pero no se presentó sin causa. Y si no se presentó sin causa, ahí estamos entonces en el caso típico de una prueba confesional tácita o ficta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que, dice la ley, se tendrán por ciertos y acreditados los hechos y circunstancias invocados por la parte ponente. Es decir, como dije, es una ficción. Y al ser una ficción, esto significa que este tipo de prueba admite prueba en contrario. Admite prueba en contrario. Es decir, si la persona citada no vino y la contraria que propuso la prueba de confesión le pide al juez que deje constancia de la incomparecencia del citado,
de su falta de contestación al pliego de posiciones, que se deje constancia y que se tenga a la misma como una prueba de confesión ficta. ¿Esto qué significa? Que mañana la contraria, el inasistente, puede, a través de otros medios de prueba, por ejemplo, prueba pericial, por ejemplo, prueba de informes, por ejemplo, prueba de testigos, a través de todo ese abanico del resto de las pruebas, puede llegar de alguna manera a tirar abajo esta presunción, esta prueba ficta o esta prueba tácita. Entonces, cuando estamos en presencia de una prueba confesional ficta o tácita, genera una presunción, lo cual significa que puede ser echada abajo a través de otros medios de prueba. O sea, admite prueba en contrario. Otra clase de confesión, que dije también hace un rato, de acuerdo a una clasificación que respondería a sus efectos, sería la confesión expresa. Confesión expresa. Esto, chicos, por lo general no ocurre nunca esto. No les va a pasar nunca esto. Porque el día en que ustedes sean abogados, le van a explicar su pliego, prestar atención, porque cada una de las posiciones del pliego va a ser en forma asertiva, afirmativa. Así como siempre decir que no. Pero si les llegara a tocar en suerte, pues, dice, Entrecorta, doctor. el secretario le diga, para que jure como es cierto, ¿dónde no escucharon? Se No, corta. cuando dijo si le llegara a tocar, y ahí ya no escuchamos. Bueno, si le llegara a tocar en suerte, que estén en presencia de una confesión expresa, que ustedes en el pliego le ponen para que semáforo por hora. Y la otra parte dice sí, para que jure como es cierto que por pasar el semáforo en rojo embistió mi auto y lo destrozó totalmente. Y le dicen sí. Para que jure como es cierto que a raíz de ese siniestro mi auto dio 5 vueltas o 5 vuelcos por la calle Hipólito Yrigoyen y en razón de eso me fracturé el brazo derecho y la pierna derecha. Sí. Para que jure como es cierto que es el único responsable del accidente ocurrido con mi vehículo y su vehículo el día 20 de octubre del año 2020 en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo de esta ciudad de Mar del Plata a las 18 horas. Y le dicen sí. Les pregunto, ¿para qué vamos a seguir el juicio? Ese es el efecto exagerado de lo que es una confesión expresa. Y ustedes habrán escuchado muchas veces un dicho que dice, a confesión de parte relevo de prueba. Es un dicho muy conocido esto. Bueno, se refiere a esto exactamente. Si he estado confesando que pasó a 180 kilómetros por hora, está confesando que pasó el semáforo en rojo, está confesando que venía borracho, está confesando que embistió mi auto, está confesando que a raíz de eso me quebré el brazo derecho y la pierna derecha. La pregunta es, ¿para qué vamos a seguir con el juicio? Si eso les pasara alguna vez, en la misma audiencia, ustedes tienen que decir, señor juez, estamos en presencia de lo que el Código de Procedimientos denomina una confesión expresa, razón por la cual le pido que deje constancia en el acta de tal circunstancia que inmediatamente llame auto para sentencia y dicte sentencia definitiva. Porque me eximo de cualquier otra prueba, si acaba de confesar. Ya no necesito prueba de testigo, no necesito prueba de informe, no necesito nada. Reconoció que él es el dueño del auto, reconoció que venía borracho, reconoció que pasó el semáforo en rojo, reconoció que venía a 180 kilómetros por hora y reconoció expresamente
que todos los daños sufridos por mi vehículo y mi persona es a raíz de todo ese hecho. ¿Para qué quiero seguir con otra prueba? Ahí terminó. Esa es la fuerza probatoria de la confesión expresa. Y en consecuencia, no puede ser objeto de prueba en contrario, chicos, por ningún medio. Mañana no puede venir un testigo y decir, no, yo lo conozco al señor. El señor no toma nunca. Inclusive ese día creo que estaba en Necochea. No sirve de nada eso. Si el propio imputado ha confesado expresamente. Bueno, eso es el efecto procesal que tiene entonces la denominada confesión expresa, que es cuando a las afirmaciones contenidas en el pliego de posiciones, el absolvente absuelve respondiendo todo que sí. Es decir, confirma y convalida todos y cada uno de las posiciones que yo traje en mi pliego de posiciones. Bueno, confesión extrajudicial. Obviamente, cuando hablamos de confesión extrajudicial, como dije hace un rato, estamos hablando de una prueba de confesión que se lleva a cabo fuera del asiento del juzgado, en otro lado. Hablando de fuera del asiento del juzgado, antes que se me escape, la persona está a absolver posiciones, si vive o su residencia está dentro de los 300 kilómetros de la sede del juzgado, tiene que asistir personalmente a la audiencia para absolver posiciones. Repito, aquella persona que es citada para absolver posiciones o como ponente tiene su domicilio a más de 300 kilómetros, a 300 kilómetros o menos del juzgado, tiene la obligación, la carga procesal de comparecer en forma personal y asistir a la audiencia. Si vive a más de 300 kilómetros, tendrá que acreditarlo sumariamente y con el tiempo suficiente, y en ese caso lo que va a hacer el juez es librar un oficio o un exhorto al juez que resulte por turno competente del lugar donde reside esta persona, y entonces absolverá posiciones en ese otro juzgado, y luego el juez remitirá el resultado y el acta al juzgado de competencia. Casi se me pasa eso. Bueno, vamos a hablar entonces, estábamos en la prueba extrajudicial. Se trata, como dije hace un rato, de una prueba de confesión que ya por el hecho de ser una prueba extrajudicial, es una prueba que no es provocada, es espontánea. Porque si es provocada, está citado por el juez y lo va a citar el juzgado. Entonces, esta es una prueba espontánea. Puede ocurrir que a veces una de las partes dice, mira, voy a confesar, a ver si terminamos con esto, cómo lo arreglamos, qué sé yo, y resulta que ustedes están en la facultad. Y la persona que ustedes demandaron también está en la facultad. Y se encuentran con eso. ¿Qué pueden hacer? Se pueden ir al aula de la facultad, pueden ir al café de la esquina de la facultad, donde más les guste, y ahí escriben absolutamente todas las posiciones y la otra persona responde. Por supuesto que acá todo el acto es por escrito y además se va a hacer ante la comparecencia de 2 o más testigos. Porque si no, esto puede virtualmente con posterioridad ser negado. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que garantizar la autenticidad. ¿Cómo lo garantizan? Dejando constancia del día, del lugar, de la hora y de la presencia de los testigos. Testigos que al final, cuando ustedes cierren el acta, firmarán junto con ustedes, junto con la parte que ha confesado, firmarán también los testigos, y eso después ustedes lo harán valer como prueba confesional en el expediente, en el juzgado, a través de la presentación del escrito correspondiente. ¿Qué más me queda? ¿Qué pasa si aquella parte que propuso
la prueba de confesión, que pidió la audiencia que el juez señaló para la prueba de confesión, que fue debidamente citado junto con el absolvente, no comparece, porque hasta ahora vimos qué pasaba con el absolvente que no venía a la audiencia y que en consecuencia estábamos en presencia de lo que se llamaba una confesión ficta. Si el que no comparece a la audiencia personalmente o a través de un representante autorizado a tales fines, es la persona que propone la audiencia, el juez va a tener va a tener esa prueba por desistida. Repito, si la persona que propone la prueba de confesión no comparece por sí o por representante o por pliego de posiciones, se va a tener a esa prueba de confesión como desistida, de pleno derecho. Y ahí termina la historia. Bueno, ¿la prueba de posición puede ser revocada? En principio, decimos que la prueba de confesión es irrevocable. Pero esto reconoce algunos supuestos que sí permite que con posterioridad la parte interesada pida la revocación de esa prueba de confesión. Y esto es cuando la persona ha sido objeto de alguna manera del vicio de su consentimiento. Puede ser que la persona demuestre que en realidad desconocía de qué se trataba esto. O también puede ser que la persona pruebe de que su consentimiento ha estado viciado, y ha estado viciado por alguno de los actos de la contraria que pueden tornar a este acto como un acto nulo. Por ejemplo, una presión. Presión sobre su persona o presión sobre sus familiares, razón con la cual se va a encontrar viciado el consentimiento y esta persona va a concurrir, seguramente va a tener una confesión expresa, pero no es precisamente hecho con las libertades que supone un procedimiento, mucho menos judicial. Pero si no, el principio general de la prueba de confesión es la irrevocabilidad. ¿No sé alguna excepción que la hace revocable? Sí, lo que les acabo de mencionar. Obviamente que para esto habrá entonces que promover un incidente de revocación de la prueba confesional, así se llamará, incidente de revocación de la prueba de confesión. Ahí habrá que relatar los hechos, habrá que ofrecer y producir toda la prueba y habrá que convencer al juez por qué pensamos que esa prueba de confesión tiene que ser revocada y dejada sin efecto. Se correrá traslado a la contraria contestará el incidente y luego el juez resolverá. La prueba de confesión puede ser hecha en primera instancia o en segunda instancia. Siempre es en primera instancia, pero puede ser en segunda instancia cuando estemos en la Cámara a través de un recurso de apelación, por ejemplo, porque se han producido hechos nuevos en el curso del proceso que no estuvieron incluidos en la demanda y en consecuencia no han podido ser objeto de responde, no se ha podido contestar. Cuando ustedes vean hechos nuevos, espero que se lo explique bien, no sé quién lo tiene que dar, pero ahí van a entender lo que les estoy diciendo ahora. Hay algunos hechos que se llaman hechos nuevos, que son hechos que no estaban en conocimiento de la parte al momento de contestar la demanda o de promover la demanda, y en consecuencia no han podido ser objeto de prueba. Entonces, ¿qué hago? El momento procesal para ofrecer la prueba respecto de ese hecho que yo desconocía ya venció, lo que voy a hacer es intentar abrir a prueba el expediente en la segunda instancia. Una de esas pruebas puede ser entonces la prueba de confesión. Esos son los casos en que la prueba de confesión se hace a veces en la segunda instancia. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, doctor, una pregunta, ¿puede ser? Dale. En ese caso, debería estar presente el juez en el momento de la absolución de exposiciones y puede el juez preguntar al absolvente y en
distintos casos al ponente, al absolvente? No, el Se juez le no pregunta. puede agregar posiciones. El Ni juez para no puede aclarar agregar ninguna pregunta. posiciones. Puede aclarar, puede pedir aclaraciones, sí. No se olviden que el juez es el director del proceso. Lo que no puede el juez es No poner puede una agregar posición afirmaciones. nueva que a él le parezca que lo tiene que hacer. A ver, la participación del juez en la prueba de confesión es, primero, aclarar alguna posición que para el absolvente no esté clara. Por ahí el absolvente dice, no entiendo qué es lo que están afirmando en esta posición. Entonces, el juez puede entenderlo o no. Si el juez lo entiende, le dice, lo que le están diciendo es exactamente esto, ¿me entendió? O puede preguntarle al ponente que está presente, decirle, aclare esta posición. Entonces el ponente en forma verbal aclara la posición y el absolvente responde. Eso es con la participación del juez, por ejemplo. También el juez puede sacar del pliego de posiciones alguna posición que sea impertinente. Supónganse, volvamos al ejemplo que les di hace un rato. El accidente de automovilismo en la esquina de la facultad. Yo también podría poner, para que jure cómo es cierto que la mujer lo engaña todos los días. Esa es una posición impertinente. Porque no conduce a nada. Y en ese caso, si es impertinente, quien está absolviendo posiciones puede decir, señor juez, no voy a responder esta posición porque entiendo que es una posición impertinente que no conduce al esclarecimiento de nada que tenga que ventilarse en este proceso. Y el juez lo que puede es anular directamente o hacer lugar a la impugnación de esa posición. ¿Te ha respondido la pregunta, Iván? Sí, perfecto. Y en el caso que Bueno. haya sido intencional el choque, sí, le puede preguntar ese tipo de cosas. ¿Usted me chocó intencionalmente porque tenemos algún vínculo o familiar o algún problema? Para que Sí, jure, y para que jure como es cierto de que tiene una enemistad formal conmigo por tal hecho. ¿Sí? Eso sí, porque eso conduce y hace a la conducta. Entonces, eso perfecto. sería una posición pertinente. Bueno, chicos, Gracias. cerramos acá y el próximo jueves vamos a empezar con la prueba testimonial. Nos va a ocupar la próxima clase y la otra. O sea Profe, yo que, tengo una consulta. sí. Respecto al parcial, ¿hasta qué unidad entra? ¿Cómo? Respecto al parcial, ¿hasta qué unidad entra? Mirá, yo supongo Sí. que debe entrar hasta la unidad 10. Perfecto. A ver, Me parece que es hasta la 9 inclusive, ¿eh? puede ser hasta la 9 inclusive. Creo que sí, habían dicho así. A ver, sí, porque en la 10 empezamos con recursos. Sí, Sí, Bueno, creo que recursos es en el segundo parcial. bien. Listo, gracias. Creo, ¿eh? De todas maneras, confírmenlo con el doctor del Cerro. Yo Bueno. creo que incluye sí hasta la bolilla 9. Porque hasta Ok. ahora siempre hemos tenido todo el tema de recursos de aclaratoria, apelación, queja, federal, provincial, etcétera, etcétera, lo hemos tenido siempre en la segunda parte. Así que creo que es hasta la bolilla 9 inclusive. Así que conmigo vamos a tener clase el próximo jueves 16, el otro jueves 23, y en esas dos clases terminaremos con el punto que nos queda, que es el tema de prueba testimonial. Así que gracias por la concurrencia y nos vemos el próximo jueves. Que tengan menos lluvia y más Hasta sol. luego, doctor. Chao, doctor. Muchas Gracias. gracias. Buena semana, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.